Hola a todos. Aquí Lucio al habla, presentando el especial de Halloween del año 2024. Cuando ustedes piensan en el terror, ¿qué se les viene a la mente? Algunos dirán fantasmas, otros leyendas urbanas, otros algún demonio como Satán o Mara. Yo en cambio, pienso en la maldad del ser humano, por eso en esta oportunidad traigo un listado con casos perturbadores que los va a intrigar y hasta estremecer. Cabe resaltar que no haré este especial solo, sino que tendré el apoyo de muchos usuarios que narrarán diferentes casos, aparte de que el video será algo largo, por lo que les recomiendo a todos ir a prepararse alguna merienda y servirse una bebida. Ahora sí, comencemos con este viaje y abandonemos la fe en la humanidad. Comencemos recopilando todo lo que se sabe del único asesino serial registrado de un país poco mencionado, es decir, la República de Malta, cuyo territorio no consta más de 11 islas. No obstante, este caso no deja de ser interesante. Salvatore Manghion, llamado Silvio por sus conocidos y conocido también por su alias de Calán, es un asesino convicto que nació en la localidad maltesa de Zeitoun en el año 1965. Es responsable por la muerte de 3 personas que eran trabajadores jubilados, y el motivo de los asesinatos siempre fue el hurto. Ahora mismo veremos el cruel destino de sus 3 víctimas. Rosina Samit era una mujer de unos 54 años que vivía en la localidad de Safi, quien fue la primera víctima de Manghion el 8 de febrero de 1984, con el fin de robar dinero y otras pertenencias, que en conjunto sumaban una cantidad de 200 millones de libras según los peritos que investigaron el caso. Samit fue asesinada mediante 37 apuñaladas en el cuello, pecho y abdomen. La segunda víctima de este degenerado fue María Estella Magrin, quien vivía en la localidad de Bormla, curiosamente, muy cerca de la casa de Ugo Mifsud Bonici, quien fue el expresidente de la República de Malta. Su asesinato ocurrió cuando atendió la puerta de su domicilio y fue asaltada por Manghion, en complicidad de Lelio Sualdo Spiteri, quienes eran tío y sobrino. Obligada por los 3 delincuentes, ella les entregó una suma que podría ser el equivalente a 15.000 euros del año 2012. A pesar de que no había electricidad en el domicilio, pues Magrin guió a Manghion y sus cómplices hacia el lugar en donde se encontraban los objetos de valor, Manghion apuñaló a la mujer unas 13 veces para evitar que revelara sus identidades, pues ninguno de los delincuentes llevaba máscaras o pasamontañas. El peritaje que se realizó en el lugar reveló que Magrin murió poco después del ataque. El último crimen de Manghion se orquestó el 16 de agosto de 1998, cuando asaltó el domicilio de sus vecinos, los hermanos Giuseppa y Francesco Savario Casar, apodado Frank, de 71 y 75 años respectivamente. Todo comenzó cuando llamó a la puerta de los Casar, en donde Giuseppa al abrir la puerta es atacada repentinamente por Manghion siendo apuñalada en el brazo derecho y en el estómago. Francesco, al tratar de auxiliar a su hermana, terminó con una apuñalada en el pecho, que lo mató en el acto. Después de esa escena, Manghion huyó de la escena, arrojando el arma y su camiseta, la cual estaba manchada de sangre, en un depósito cercano al lugar de los hechos. Cabe resaltar, que después de ese espantoso suceso, Manghion fue finalmente arrestado. En el juicio celebrado el 26 de noviembre de 2002, se dedujo que este monstruo actuó de manera lúcida al momento de asaltar la casa de los Casar, por lo que fue condenado a 21 años de prisión. Lo digo porque Manghion padecía de esquizofrenia y era adicto a los medicamentos que le fueron recetados y al alcohol. Los asesinatos de Samit y Magrin no pudieron resolverse hasta que Manghion confesó los otros crímenes que cometió en su estadía en la prisión de Corradino, un año después de ser condenado. Dicen que la razón fue para impresionar a otros reos. Todo eso llegó a oídos de la policía gracias a otro reo llamado Steven Spiteri, quien llegó a oír dicha confesión de Manghion. Más tarde Manghion allegó confirmar que fue culpable de esos 2 crímenes. Como curiosidad, también confesó quiénes eran sus cómplices en el caso de Magrin, pero para ese entonces Lelio Spiteri ya había muerto en el año 2000, mientras que su sobrino Oswaldo se había ahorcado tiempo después de ser capturado.
por los asesinatos de Samit y Madryn, fue condenado a cadena perpetua. Sin duda, un comienzo bastante aterrador para iniciar con este video. ¿Están tan sorprendidos como yo al verme aquí, no es verdad? Muy bien, no tengo más que decir que, gracias por la invitación, este será uno de los temas más interesantes que escucharán en vuestras vidas. A continuación, sabrán y tendrán el conocimiento sobre el chef Daniel Sancho. Se preguntarán, y bueno, ¿quién carajos es este individuo? El caso les sorprenderá a ustedes como me sorprendió a mí. Para comprender, necesitamos regresarnos al 2023, en el mes de agosto para ser exactos. Le dio fin a la vida de un cirujano que se llevaba el nombre de Edwin Arrieta. Escondió su cadáver hasta que dieron con el paradero de Sancho, el cual justo por obvias razones, fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades. Fue acusado de asesinato, destrucción de pruebas fehacientes, y ocultar el cuerpo sin vida de Edwin. A pesar de que Sancho negó ser el autor del asesinato, la Fiscalía del Gobierno de Tailandia lo encontró culpable de todos los delitos que se le adjudicaron. Por costumbre en Tailandia, cuando alguien es culpable por asesinato, es condenado a pena de muerte, pero aquí fue una gran excepción. Sancho fue condenado a cadena perpetua por ser culpable de todos sus crímenes, y todavía más, debe pagar $190.000 como indemnización. Al ser un caso literalmente reciente a un año, hay muchos cabos sueltos que se deben aclarar, pero por ahora, esa es toda la contribución que puedo hacer, y de nueva cuenta, agradezco la invitación para contribuir en este video. Ahí seguramente van a dejar mi canal y chequen mis cochinadas que suba, nos vemos. Este caso es bastante reciente, y nos hará ver lo cruel e injusta que puede ser la vida, y como muchos si bien sabemos eso, creo que a muchos de nosotros no nos va tan mal como pensábamos, y sé que vamos a agradecerle al cielo, a Buda, o a quien sea, y pues lo que le ocurrió a este hombre es inenarrable. La Guerra Civil Argelina, conocida en ese país como década del terrorismo, años de plomo y años de las brasas, fue un conflicto que empezó por culpa del fundamentalismo islámico, más en específico, fue por la cancelación de las elecciones de 1991 por parte del gobierno, previendo la victoria del Frente Islámico de Salvación, el cual era un partido de tendencias islamistas y vinculada con organizaciones terroristas. Eso sumió al país africano en años en donde los crímenes de lesa humanidad estaban a la orden del día, tanto es así que cuando ocurrían hechos como un caso de asesinato brutal, un caso de pederastia, o un caso de secuestro, estos solían perderse entre la larga lista de damnificados por el conflicto. Y esto nos lleva al trágico descenso al infierno que vivió el ciudadano argelino Omar bin Omran, quien fue secuestrado en el año de 1997. Estuvo encerrado en el sótano de la casa de uno de sus vecinos durante 27 años, y debido a que, como ya se mencionó antes, los crímenes de lesa humanidad eran bastante comunes en aquellos días, las esperanzas de Omar de ser rescatado disminuían y, es más, al poco tiempo de su secuestro su búsqueda fue desestimada por eso. Muchos creyeron que podía estar entre los miles de muertos y desaparecidos que dejó la guerra civil. No fue sino hasta el 12 de este año 2024 que Omar fue encontrado en el sótano de la casa del secuestrador, a quien los medios y autoridades pusieron el seudónimo de Bea. Las fuerzas especiales pudieron actuar gracias a una disputa que Bea y su hermano tenían, lo que llevó a este último a revelarlo todo por las redes sociales. No hace falta decir que tanto Bea como su hermano siguen siendo investigados por la policía. Regresando con Omar, aquí podemos ver que está bastante afectado por los años en los que se le sometió al cautiverio y a la tortura psicológica. Se presume que vivirá con secuelas de este trauma por el resto de su vida, pues estas cosas no son fáciles de superar. Actualmente, tiene unos 45 años. Ahora, voy a soltar dos curiosidades sobre este caso. La primera es que la madre de Omar murió sin saber que su hijo seguía con vida, lo cual es solo otro clavo en el ataúd.
Y la segunda es que aparentemente, Bea utilizó brujería para que Omar no pueda pedir ayuda a nadie, según el propio Omar. Sé que esto a muchos les va a ocasionar algo de gracia, pero para completar esta información, deben saber que en los países del Medio Oriente y el norte de África, la creencia sobre temas de brujería sigue siendo bastante latente y, como supondrán, conmocionó aún más a toda la población del Gredik por ese motivo. En fin, el caso de Omar bin Omran es un recordatorio de que hay destinos peores que la muerte. Dagmar Johanne Amelie Overby es considerada la mayor asesina en serie de toda la historia de Dinamarca. Con un pasado turbio y con una mente volátil, inestable y perversa. Sus acciones fueron tan atroces y notables que la ley danesa impuso una serie de reformas en cuanto al área del trabajo de cuidadores de niños y de protección infantil. Antes de narrar su descenso hacia el camino del mal, primero unos antecedentes. Nacida el 23 de abril de 1887, Overby venía de un entorno que rozaba la extrema pobreza, tanto es así que tuvo que trabajar a la edad de 13 años luego de abandonar la escuela por motivos económicos. También existe el rumor de que fue abusada sexualmente por su abuelo, sin embargo, esto no se pudo corroborar por falta de testimonios y pruebas, pero algunos creen que ese evento fue uno de los detonantes que convirtieron a Overby en un monstruo, pero otros conocidos de esta mujer decían que desde temprana edad tenía un comportamiento poco ortodoxo, casi rayando en lo extraño y repelente. Un poco antes de los asesinatos, fue acusada de cometer un robo en una localidad de la isla de Fiona, recibiendo así un antecedente penal. Luego de cumplir su condena trabajó en un restaurante en donde se relacionó con uno de sus compañeros de trabajo, quedando embarazada, pero para desgracia de su hijo, este murió cuando Overby lo dio a luz mientras ella estaba en casa de su madre. Esto que les acabo de contar también es importante, pues dicen que independientemente del supuesto abuso que sufrió, esto también pudo influir en su comportamiento psicótico, siendo otro factor que se suma a la lista. Después de ese suceso se comprometió con un pescadero, con el cual tuvo una hija, sin embargo, su relación con este hombre no duró mucho, y Overby se mudó a la ciudad de Randers, donde trabajó como empleada doméstica y se embarazó de su empleador. Primero pensó en abortar a su hijo no nato ya que no quería ser su madre, pero se dio cuenta de que ese plan era bastante arriesgado, por lo que esperó hasta el día de su nacimiento para poder acabar con su vida. Luego de cometer su primer asesinato, se mudó a Copenhague en donde conoció a otro hombre con el cual tuvo otro hijo, pero que, para sorpresa de nadie, llegó a morir, y en ese entonces la gente no sabía cómo explicar tal suceso por falta de pruebas. Es así como comenzamos con su lista de asesinatos. A continuación, narraré el primer asesinato en serie que Overby, para darles una idea de cómo era su modus operandi, y solo narraré este por dos motivos. Porque sus crímenes son abominables. Y por supuesto, porque el escenario de cada víctima era similar al de la primera y no quiero ser tan redundante. Este fue su primer golpe en contra de los hijos de otras familias, ocurrido en el año 1916 en la calle Hagersborgade. Mientras el resto de Europa se preocupaba por la Gran Guerra, en la península de Jutlandia se orquestaba algo inenarrable. Todo comenzó cuando Overby vio un anuncio en el Aftenposten, que era un periódico local en donde una madre soltera llamada Rasmine Kirstine Jensen quería dar en adopción a uno de sus hijos, el cual era apenas un bebé que no tenía muchas semanas de nacido, a lo que Overby aprovechó dicha oportunidad para saciar sus instintos asesinos. Luego de recoger al niño, Overby condujo con el niño en el cochecito, donde finalmente condujo hasta el cementerio de Assistens. Ahí lo estranguló hasta matarlo y después lo tiró a una letrina cercana para deshacerse del cuerpo. Sin duda totalmente aterrador y sádico. Como lo pudieron escuchar, Overby solía aprovecharse de las madres solteras que no pudiesen cuidar de sus hijos para poder adoptarlos a cambio de un beneficio en la forma de una suma de coronas danesas, y de paso, asesinar a los infantes de una manera muy cruel. Repitiendo este procedimiento en otras almas inocentes. Niño tras niño eran entregados a las fauces de esta bestia, pero todo debe tener un final.
El último crimen de Overby se descubrió por una mujer llamada Caroline Kirstine Sophia Gessen, quien se había arrepentido de haber entregado a su hija después de haberla entregado a la asesina para que ésta la cuidase con el pago de 300 coronas danesas, y que Overby rechazó por razones desconocidas. La niña, que apenas era una bebé de 2 meses de edad, fue ahorcada con un trozo de una cuerda y su cuerpo fue colocado en una canasta de mimbre, solo para que al día siguiente fuese cremado en la estufa. Luego de eso, Overby se marchó del lugar. Gessen quería a su hija de vuelta y en compañía de su hermana y su prima fue a buscar a Overby, quien mintió sobre el paradero de esta. Gessen insistió durante 2 días hasta que el 2 de septiembre de 1920 Overby mintió diciendo que le había entregado la niña a una mujer desconocida en la calle Istedger, lo cual no convenció a la mujer, por lo que se dirigió a la policía para hacer una denuncia en contra de Overby, bajo cargos de secuestro, lo que llevó a Overby ser detenida ya que, según la policía, ella estaba bajo los efectos de las gotas de nafta. También arrestaron a la pareja de Overby en ese entonces por presunta complicidad en el caso. Lo que llamó la atención de los encargados de esta investigación fue que Overby, cada vez que era interrogada, cambiaba la versión de cómo había perdido el paradero de la niña, y eso llevó a que la policía fuese hasta su domicilio a realizar un peritaje, y se investigó tanto las pertenencias personales de la acusada como las habitaciones del lugar, llegando hasta la estufa en donde encontraron los huesos carbonizados de la hija de Gessen. El 7 de septiembre, el profesor Elleman del Instituto de Medicina Forense anunció lo siguiente. Los huesos no pudieron ser identificados inmediatamente, pero no había nada que sugiriera que no pudieran ser de un infante. Esto provocó que al final no solo que Overby confesara, sino que la población pudiese armar ese rompecabezas al darse cuenta del pasado de Overby con los otros niños. La criminal confesó y dio a conocer todos los detalles de su primer asesinato, además de también confesar otros de sus crímenes como los asesinatos de los hijos de Christine Eutel y de Frida Spear Hansen, e incluso fue llevada a lugares como Uresundesvallenamager, donde había dicho que había arrojado el cuerpo de un bebé a una zanja. Al principio fue condenada a la pena de muerte, pero esta sentencia fue revocada y se la cambió a la de cadena perpetua, y yo creo que lo más probable sea porque se la declaró como una persona mentalmente inestable y porque supuestamente estaba bajo los efectos de la nafta y el éter. Overby llegó a dejar su huella en la cultura popular danesa, ya que se puede encontrar información sobre ella en el Museo de la Historia de la Policía en Örebro. También inspiró libros como La creadora de ángeles, obras de teatro como La historia de una madre asesina, y películas como La chica de la aguja. Sin duda, una mujer aterradora. Radik Tagirovich Tagirov es un asesino serial que está pasando por estos momentos en prisión, condenado a cadena perpetua por asesinar a 31 ancianas en la República de Tartaristán, Rusia. Este sujeto es tan despreciable como Overby, pues ambos se aprovecharon de su fuerza física para atormentar a seres completamente indefensos. Radik Tagirov nació en la República Socialista Soviética Autónoma de Tartaristán, que luego se convirtió en la República Rusa conocida como, valga la redundancia, la República de Tartaristán tras el colapso de la Unión Soviética. Según algunos rumores que se pueden encontrar por internet, algunos sugieren que Tagirov mostraba signos de psicopatía a temprana edad, mientras que otros afirman que él era un muchacho tranquilo. Pero esos son rumores, nada confirmado. Pero ahora vamos hacia los antecedentes. Después de llegar a la edad adulta, Tagirov siguió una carrera de cerrajero en la ciudad capital de Tartaristán, Kazán. En 2009, después de ser condenado por cargos de hurto menor, pasó los siguientes 4 años como vagabundo viviendo de lo que podía. Entre marzo de 2011 y septiembre de 2012, en los distritos federales del Volga y de los Urales se produjeron una serie de asesinatos similares de mujeres mayores. Todas las víctimas eran mujeres solteras de entre 75 y 90 años que vivían en Horushchovkas. Según la policía, este individuo se hacía pasar por alguien que ofrecía algún servicio que se requería en el hogar, y la verdad, las pobres mujeres que tenían la mala suerte de confiar en este individuo sufrieron un destino atroz. Tagirov estrangulaba a las víctimas, a veces con objetos como cables eléctricos y otras veces con sus propias manos.
El objetivo era poder robar el dinero o objetos de valor que sus víctimas poseían. Esto no tardó en alertar a las autoridades. Según The Moscow Times, hubieron más de 10.000 sospechosos que en ese entonces podían ser el maníaco del Volga. El 26 de septiembre de 2012, el presunto autor fue captado por una cámara de seguridad en la entrada de la casa de una de las víctimas. A continuación, se realizó un retrato robot y se ofreció una recompensa de 1 millón de rublos a cambio de información que ayudase a la policía o en su defecto, del posible paradero de este criminal. Para el año 2017, la policía tenía la sospecha que el asesino estuviese en alguna parte de la República de Udmurtia, lo cual es curioso ya que en el 2013 se planteó que podría haber estado en algún lugar del Oblast de Sajalín, lo que abrió la teoría de que se movía constantemente por el país transcontinental. Debo aclarar aquí que al momento de rastrear a Tagirov, la policía cometió múltiples errores, como aquel en el año 2017 en donde un ciudadano kazajo fue confundido con Tagirov por haber asesinado a 2 ancianas en la ciudad de Samara. Pero también surgieron aciertos como cuando se sugirió que el asesino podría ser un ciudadano de Kazán, y si bien tardaron unos años más en capturar a Tagirov, este fue capturado el 1 de diciembre de 2020. Al ser llevado a juicio, confesó la mayoría de los asesinatos que cometió. Sin embargo, lo que más aterró a los testigos en los tribunales fue que el Tagirov solía insistir que mató a todas sus víctimas sin que éstas sintiesen dolor. Más tarde admitió que durante el momento de confesar eso último, se confundió con las palabras al calumniarse a sí mismo, según sus propias palabras. El maníaco del Volga, nombre con el cual se recordará a Tagirov para siempre, fue condenado a cadena perpetua el mismo mes de marzo del 2024. Sin duda, uno de los casos más aterradores de toda la historia de Rusia. Buenas a todos, soy el Dino de YouTube quien después de muchísimo tiempo voy a colaborar en un video y esta vez con mi amigo Lucio para el caso un poco intrincado del monstruo de Florencia, quien también se le conocía como Il Mostro di Firenze en italiano. Se cuenta que cometió 8 dobles homicidios entre los 70s y los 80s aterrorizando a toda la capital de la Toscana, en palabras más resumidas se dedicaba a asesinar parejas mientras ellos estaban en pleno acto sexual. Fue casi tan perfecto sus crímenes que nadie nunca supo exactamente quién era, incluso llegaron a suponer que el asesino era un sacerdote, hasta suponer que eran 3 campesinos mandados por una secta satánica, pero la idea de que era supuestamente un tipo perteneciente al ocultismo en aquel tiempo fue tomando mucha fuerza y que aparentemente vivía en las afueras de Cerdeña. Su modus operandi era primero entrar con una Beretta calibre 22 hacia los coches para luego balacear a sus víctimas y apuñalarlas hasta la muerte. Con las mujeres era más incisivo ya que él solía mutilar sus cadáveres hasta cortarles sus partes íntimas y llevárselos como trofeo. Italia es un país que ha tenido la muy mala fama de ser un lugar en donde habitaban las mafias más peligrosas del mundo, algo que no debería de significar ningún orgullo. Más bien algo de vergüenza ya que es asqueroso que un país tenga más fama por exportar o que el terror sea lo más reconocido y no otras cosas. Aún así y como ya lo dije se presumían que practicaban ritos satánicos, eso porque se presumía también que se turnaban para así no dar con la identidad exacta del criminal, idea que posteriormente fue desechada. Durante el proceso de investigación se creyó también que existía un grupo llamado los compañeros de merienda, quienes supuestamente eran los que orquestaban los crímenes. Los compañeros de merienda de apellidos Paciani, Lotti y Bani, tenían la directiva de matar a personas que poseían un alto estatus económico, aunque al final primero fueron acusados para luego ser liberados. También existió lo que se llamaba la pista sarda que consistía en que en un pueblo en Cerdeña era donde vivía aquel monstruo, específicamente en el pueblo de Vilachidro, quienes siguiendo el rastro de la pistola con la que el asesino llevó a cabo los mencionados asesinatos dieron con el nombre de Antonio Vinci, hijo y sobrino de los sardos involucrados en el primer asesinato. Aún así, la policía evitó que se forjara una cacería de brujas, sino que más bien era dar de una vez con la identidad del criminal a través de ya sean confesiones de víctimas, rastros que ayuden a dar con las evidencias o que el mismo monstruo aparezca y lo confiese todo.
Y aun con todo, el rostro de aquel asesino nunca se dio a conocer, ni el nombre ni nada, al final parece ser que quedará en una leyenda, de alguien quien cuidó muy bien su identidad y que con eso se armara un circo para cazar al criminal. El caso fue tal que hasta llegaron a la paranoia de apresar periodistas que no estuviesen tan a favor de algunas suposiciones de quién era este monstruo como a Mario Spexi, haciendo que organizaciones pro libertad de expresión firmasen documentos con el fin de dejarlos libres. Sin embargo, hace muy poco, en una de las tantas balas que disparó el monstruo de Florencia contra sus víctimas, se podría encontrar sangre con el que los peritos, propiamente dicho, el hematólogo usaría para dar con la identidad del criminal. Incluso en las uñas de una de las agredidas por el monstruo se puede encontrar el ADN de la sangre de este asesino. La familia de Stefania Pettini rompe su silencio después de 50 años, cuentan que el bolso de Stefania Pettini fue encontrada en una zanja y no solo eso, también había unas ramas de vid en su zona íntima colocada por el criminal. Presumiblemente, según todo lo recopilado tras arduos trabajos de investigación, el tal monstruo sería un tipo de una edad adulta un poco avanzada, tipo desde los 40 a los 50 años, con alopecia, eso hasta que se demuestre lo contrario. El único quien fue a prisión luego de cientos y cientos de sospechosos fue un granjero de casi 70 años de nombre Pietro Pacciani, pero fue liberado por falta de pruebas, aunque también otros más fueron a prisión pensando que era el dichoso monstruo, pero al final fue lo mismo. Y aunque haya pasado ya hace muchísimo tiempo, esperemos que algún día se dé con la identidad del citado en este video. Lo que también es un misterio, y como aún no se ha dado con el paradero del criminal, es por qué solo 8 víctimas. ¿Qué tenían de especial ir por esas 8 y allí acabase la ola insana de asesinatos? ¿Y si el granjero que fue preso era uno de los que mataban a las parejas, fue pagado por algún grupo que le aseguraron que le iban a dar un buen dinero a cambio de matar? Nunca lo sabremos. Su leyenda, por así decirlo, fue una de las bases de inspiración para crear al personaje de Hannibal Lecter. Ya para cerrar esto, el caso fue tan oscuro e interesante que hasta se hizo un libro contando lo que pasó con el monstruo, escrito por Douglas Preston y Mario Spexi, y también una serie de Netflix que narra el caso. Con esto me despido, hasta la próxima. Hola, aquí el Sacon al habla, colaborando con Lucio en este especial de Halloween. María del Carmen, mejor conocida como Carmen Broto, era una prostituta española cuyo asesinato sacudió España en el año de 1940. Rápidamente comenzó una investigación que indicaba que gente poderosa estaba involucrada en su muerte y su apodo, Cascabeles. Jesús Navarro, un ejemplo de vividor sinvergüenza, y su padre Jesús Navarro Gurrea, un criminal peligroso y profesional por abrir cajas fuertes, idearon un plan para robar las joyas de Broto y obtener un botín de la caja fuerte de alguien llamado Juan Martínez Penas. Los dos criminales planeaban emborracharla lo suficiente para que así ceda a sus demandas, harían que los llevara hasta la caja fuerte, planeaban golpear a Broto hasta matarla y luego la enterrarían en un huerto cerca de la casa de guerra. Los dos planeaban incriminar a Broto por el robo de la caja fuerte, con la esperanza de que la policía no descubriera su cuerpo. Su plan se logró a medias, a pesar de su estado de embriaguez. Broto no accedió a llevarlas a la caja fuerte de Penas. Viñas entró en pánico y golpeó a Broto en la cabeza con un pesado mazo de madera. Mientras Broto luchaba contra su agresor, Manao detuvo el coche y Broto aprovechó para escapar. Apenas había dado unos pasos cuando cayó inconsciente y sus agresores la arrastraron de nuevo al interior del vehículo. Inmediatamente se dirigieron al jardín de la calle Legalidad, el lugar acordado para encontrarse con el padre de Manao, comprobaron que estaba muerta, le quitaron sus joyas y la enterraron. Los agresores dejaron muchas pistas para la policía, entre ellas el coche lleno de manchas de sangre abandonado a pocos metros del huerto. Una vez que los investigadores encontraron el cuerpo, fue fácil atar cabos. Manao fue rápidamente detenido y pronto confesó el crimen. Su padre y Jaime Viñas se suicidaron tomando cianuro antes de que pudieran ser detenidos. Manao fue inicialmente condenado a muerte, pero tras presiones de personas influyentes, la pena fue reducida a 30 años.
Tras pasar más de una década en la prisión de Ocaña, fue liberado por buena conducta y en 1960 recibió el indulto. Entre rumores de Broto, fue difundido por el propio Jesús Navarro Manau, quien llegó a afirmar que Broto fue eliminada por ser confidente de la policía e informante de los enemigos del régimen, responsable de la ejecución de varias personas. Y así termina mi colaboración. Chao. República Checa es sin duda uno de los países más pintorescos e interesantes de la Europa del Este. Ciudades como Pilsen, Brno, Karlovy Vary y por supuesto, Praga, llaman la atención de los turistas. ¿Quién diría que uno de los peores crímenes de la historia moderna europea ocurriría en un pequeño pueblo moravo? Sin duda, este caso es perturbador y hasta inverosímil, ya verán por qué. Todo ocurrió cuando la policía de la localidad checa de Queen descubrió por medio de una cámara de vigilancia para bebés, que era propiedad de un vecino, el cual interceptó la señal de la cámara que la familia Mawerova tenía para vigilar a los pequeños Andrei y Jakub, quienes estaban encerrados en una jaula en el sótano de la casa. El ya antes mencionado vecino se aproximó hacia el departamento de policía. Y así es como se empezó a descubrir toda esta parafernalia, más encima teniendo a la autora intelectual haciéndose pasar por otra víctima llamada Anika, cuya verdadera identidad era Bárbara Škrlová. No se sabe casi nada de la vida de esta mujer, con excepción de tres cosas: que había nacido antes de la disolución de Checoslovaquia, y que sufría de una condición médica conocida como hipopituitarismo, y que era una mujer con problemas mentales y bastante volátil emocionalmente. Pasó durante buena parte de su juventud en un centro psiquiátrico debido a sus problemas mentales anteriormente mencionados, pero fue dejada a su suerte por razones desconocidas. Se la pasaba vagando por toda la República Checa manipulando a diferentes familias para poder vivir en lugares tranquilos, haciéndose pasar por una niña indefensa que en apariencia rozaba entre los 12 y 14 años. No fue hasta conocer a la familia Mawerova en donde Škrlová se convertiría en un ser de pura maldad. Škrlová conoció a Klara Mawerova y a su hermana Katerina. Ellas vivían con los dos hijos de la primera, los ya antes mencionados Ondrej y Jakub. Cabe resaltar que Klara y Katerina padecían de esquizofrenia, y muchas veces estas dos creían que eran enviadas de Dios y otras cosas similares. Klara conoció a Bárbara mientras estudiaba pedagogía en la universidad, cuando esta última se hizo pasar por una niña que escapó de un orfanato de mala muerte. Lo más probable es que mientras pasaba el tiempo, Škrlová estudiaba los antecedentes médicos de las hermanas Mawerova, sacando bastante provecho de esto para manipularlas a su antojo. Škrlová por pura maldad cometía travesuras en la casa en donde vivían e inculpaba a los hijos de Klara para crear discordia, y las convenció de unirse a una secta conocida como el Movimiento del Grial, cuyo líder era un hombre que se hacía llamar el Doctor. Esta secta promovía conductas aberrantes como el incesto y el canibalismo. Y así empezó el infierno para Ondrej y Jakub, pues sufrieron maltratos durante casi todo un año, maltratos que eran desde quemaduras, golpes, cortes, entre otras, e incluso al ser encerrados en la jaula estos dormían sobre sus propias orinas y heces. Después de la denuncia hecha por el vecino y de que la policía local descubriese todo lo ocurrido, llevaron a los niños a un hospital, en donde por desgracia, uno de estos perdió la vida a pesar de los esfuerzos de los médicos. Pero para fortuna de muchos, el otro pudo sobrevivir y contó toda la verdad, por lo que Škrlová tuvo que huir, y lo hizo con la ayuda de miembros de la secta. Škrlová al huir hacia Noruega se cambió de identidad y fingió ser un chico de 14 años llamado Adam, y fue adoptada por una familia nativa de dicho país, pero como sus actitudes extrañas llamaron la atención de muchos, se descubrió su verdadera identidad, y a pesar de sus intentos de huir de la justicia, fue capturada a principios del año 2008. Aunque se las llevó a juicio, la opinión pública e internacional fue bastante crítica con la sentencia, pues a Klara se le dio 12 años de prisión, a Katerina 10, y a Škrlová solo se le dio 5 por más increíble que parezca, ya que la opinión pública en el país eslavo pedía la cadena perpetua para esos tres monstruos. Y como cereza de este pastel rancio, Škrlová apeló en el año 2011 y se le concedió la libertad.
Actualmente no se sabe nada de ella ni cuál es su paradero. Como una curiosidad, este caso sirvió de inspiración para la película de La huérfana, del año 2009. Los amantes del caldo de pollo abundan por muchos lugares del mundo, y el país de los waffles no es la excepción. Les presento a Marc Dutroux. Nacido en el municipio bruselense de Ixelles el 6 de noviembre de 1956, Dutroux es responsable por haber participado en una de las redes de pedofilia más grandes del viejo continente. Su caso causó una reorganización de las fuerzas de seguridad belgas para evitar futuros casos así. Antes de continuar daré un resumen de su vida antes de cometer los asesinatos por los cuales es conocido. Llegó a vivir en el entonces Congo belga hasta el año 1960, siendo el mayor de 5 hermanos. Sus padres eran maestros y terminaron divorciándose en 1971. Otra cosa que añadir es que empezó a trabajar como gigoló desde muy joven, e incluso se casó 2 veces, llegando a tener 5 hijos en total con sus 2 exesposas. También se desempeñó trabajando como electricista. Bien, ahora que ya cubrimos estas curiosidades, veamos cuál fue su primer crimen, el cual considero bastante atroz, pues en el año 1986 Dutroux y su segunda esposa fueron detenidos bajo cargos de pederastia, siendo sus víctimas unas 5 pobres niñas. Cualquier persona en su sano juicio creería que ya era una razón válida para que estos monstruos fuesen condenados y pasasen el resto de sus vidas en la cárcel. Sin embargo, Dutroux y su pareja fueron condenados solo a 13 y 5 años de prisión respectivamente, y para colmo, Dutroux consiguió la libertad condicional por buen comportamiento en el año 1992. También se las arregló para conseguir el equipo necesario para poder crear una especie de celdas en 7 casas de la localidad de Marcinelle para poder torturar a más infantes desprevenidos. Mucho del dinero que consiguió fue gracias al negocio de autos robados, que eran enviados a países como Hungría, Austria y Checoslovaquia, además del tráfico de drogas y la venta de artículos robados en el mercado negro. Dutroux usó 3 de las casas que compró y las convirtió en mazmorras en donde podía experimentar sus gustos enfermizos. Sus primeras víctimas fueron Julie Lejeune y Melissa Rousseau, un par de niñas de 8 años que fueron secuestradas el 24 de junio de 1995. Después de un tiempo, Dutroux secuestró a 2 adolescentes de 17 y 19 años llamadas Anne Marshall y Effie Lambrex con la ayuda de un cómplice el 22 de agosto de 1995 en la localidad de Ostende. Y por último mencionaré a Sabine Dardenne de 12 años, y a Laetitia Diles de 14, ambas estudiantes secuestradas en diferentes circunstancias. Luego de estos casos, un testigo logró identificar la matrícula del auto de Dutroux, ya que también se daban casos de robos de autos por la zona, y este mismo testigo pensaba que ayudaría a resolver este caso de robos en serie. Y eso llevó a la policía a interrogar a la segunda esposa del asesino y al cómplice que participó del secuestro en Ostende, quien luego de un tiempo confesaron todo, y eso llevó a la policía a detener al delincuente, aunque estos no sospechaban que se tratase de un depredador infantil, sino de un simple ladrón de autos. Durante los interrogatorios, Dutroux confesó que llegaba a chantajear a sus víctimas por medio de, entre comillas, favores, que consistía en violarlas a cambio de dejarlas vivir, no sin antes grabar el acto, pues él estaba conectado con una red de pedofilia, entre cuyos miembros estaban figuras bastante importantes de la política europea, según las declaraciones de Dutroux. Ahora mencionaré a Bernard Weinstein, quien ha sido uno de los cómplices de este miserable y otra de sus víctimas. La razón por la cual mató a Weinstein fue porque se le había olvidado dar de comer a las ya antes mencionadas Julie Lejeune y Melissa Rousseau, quienes murieron de inanición. Dutroux retuvo a Weinstein en contra de su voluntad, apretó sus testículos hasta casi reventarlos, y luego lo drogó y lo enterró vivo. Al mismo tiempo en el que confesó haber matado a su cómplice, confesó la ubicación de los cuerpos de Anne Marshall y Effie Lambrex, quienes habían sido enterradas en una de las propiedades de Dutroux. Sin embargo, hubo un rayo de esperanza, pues Sabine Dardenne y Laetitia Diles pudieron sobrevivir a ese infierno.
Ya para acabar, se criticó a las autoridades por ineficiencia, ya que la primera vez en la que se hizo la inspección en la casa en donde estaban Leyun y Rousseau, estas podían haber sido rescatadas, pues pasaron apenas unos cuantos días cuando revisaron la casa por segunda vez, siendo ya demasiado tarde. También debo mencionar como jueces como Jean-Marc Connerot afirmaron que estaban siendo amenazados de muerte y que muchas veces la policía estaba obstaculizando la investigación, posiblemente para encubrir a ciertas personalidades poderosas dentro de Bélgica, dando varias hipótesis de que Dutroux y sus cómplices formaban parte de una red conectada a alguna mafia que tenía ojos y oídos en la policía, pues el mismo Dutroux también afirmaba que formaba parte de esta presunta organización durante los interrogatorios y el juicio, haciendo de este caso mucho más turbio, y esto se refuerza cuando los cómplices del criminal fueron puestos en la sala a declarar tras una vitrina vidrio blindado por motivos de seguridad, aparte de que no se le permitió a la prensa inmiscuirse tanto por lo mismo. Actualmente, Marc Dutroux cumple cadena perpetua. Hola a todos, aquí Dragon Nocturno 96 al habla. Para este especial de Halloween narraré un caso que me pareció de lo más inquietante. Este caso trata sobre Dominique Pellicot, cuya frase infame resonó en los oídos de toda Francia. Soy un violador, como todos los acusados. Así es, este caso se trata del hombre acusado de drogar a su mujer durante una década para que otros abusasen de ella. Ha admitido los hechos ante el tribunal y asegura arrepentirse de lo ocurrido. Dominique Pellicot ha sido acusado de drogar a su mujer durante casi 10 años para dejar que decenas de hombres abusaran de ella. Ha admitido los hechos en su primera declaración ante el Tribunal Criminal de Avignon. Mantengo que soy un violador, como todos los acusados en esta sala. Sabían todo su estado antes de su llegada, lo sabían todo, no pueden decir lo contrario. Ha asegurado en el estrado. Con estas declaraciones, Pellicot ha estado en duda hasta el último momento debido a una complicada infección renal que se había dejado sin tratamiento cerca de una semana. El acusado principal del caso Massan desapareció de los juzgados a partir del lunes 9 de septiembre y las vistas del viernes y del lunes tuvieron que ser suspendidas a causa de la enfermedad. Y ese mismo martes, volvió a presentarse ante los tribunales para responder a las preguntas de los abogados, frente a su mujer y sus hijos. Hará su declaración de forma adaptada, con varias pausas para asegurarse de que puede continuar. Pellicot ha afirmado arrepentirse de todos sus actos, tanto de las violaciones a su mujer como a las de la esposa de Jean-Pierre Maréchal, alias Rasmus, quien siguió los pasos de Pellicot en su propio hogar, expresando lo siguiente. Soy culpable de lo que he hecho, espero que mi mujer, mis hijos, mis nietos y la señora M, puedan perdonarme. Me arrepiento de lo que he hecho, pido perdón aunque no sea perdonable. Entre 2011 y 2020, Dominique Pellicot administró ansiolíticos a Gisèle Pellicot, con el objetivo de dejarla inconsciente y que otros hombres acudiesen a abusar de ella. Lo registró todo en vídeo, almacenados en una carpeta con el nombre de abusos, que ha servido para localizar a 50 de los más de 80 posibles implicados en el caso. Pellicot ha asegurado que no esperaba que sus actos alcanzasen tal extensión, pero que una vez comenzó sentía una adicción al proceso, mientras volvía a arrepentirse. Según han podido confirmar los investigadores implicados en el caso, Pellicot contactaba con los agresores a través de la página web coco.gg, actualmente cerrada por orden judicial. Sin embargo, ante las preguntas de los abogados de la defensa, Pellicot ha afirmado que él no inició los contactos con decenas de desconocidos. Con respecto a eso dijo lo siguiente. No busqué a nadie, ellos mismos vinieron en mi búsqueda, me preguntaron y dije que sí. Ellos aceptaron, ellos vinieron, no esposé a nadie para que viniera a mi casa. Asimismo, ha asegurado que los acusados sabían que estaban siendo grabados. Para registrar las imágenes, Pellicot utilizó un trípode y una cámara, por lo que no podían ignorar lo que sucedía. Su versión coincidiría con las opiniones de los investigadores, que insistieron en la existencia de primeros planos en las grabaciones, lo que hace complicado que los acusados no supiesen que se estaba haciendo un vídeo del momento. El acusado principal ha recordado mientras lloraba su propia infancia. Unos expertos psicólogos afirmaron que Pellicot fue violado a sus 9 años por un enfermero durante su ingreso en el hospital de Châteauroux.
Cuando volví a mi casa, mi padre me chantajeaba, no sabía qué hacer, qué decir, no sabía explicarlo, tenía un padre muy difícil, muy duro. Expresó Pelico mientras sollozaba. También recordó que a los 14 años fue obligado a participar en una violación grupal. Dijo que lo agarraron del cuello y le dijeron que se iba a desvirgar, confesó y aseguró que le amenazaron para que no dijera nada. Conocer a Giselle, a quien definió ante los psicólogos como una santa, fue un cambio en su vida, fui muy feliz con ella, era lo contrario a su madre, completamente insumisa, que nunca consideró a su mujer como un objeto, si bien, por desgracia, los vídeos muestran lo contrario, aunque de todas maneras Pelico afirmaba amar a su esposa. Tras las palabras de su exmarido, Giselle Pelico ha expresado lo difícil que ha sido escucharle. En 50 años, he vivido con un hombre. No podía imaginar ni un solo segundo que podría haber cometido actos de violación. Es difícil para mí escuchar todavía hoy que era consciente que había cometido esos actos de violación y barbarie en mi contra. Un caso horrible en todo sentido de la palabra. En fin, gracias por dejarme participar. Aquí tenemos a otro caníbal, esta vez en Alemania. Lo peor de todo es que la víctima colaboró con este crimen, por más increíble que parezca. Y todo para cumplir una fantasía retorcida. Armin Meiwes era un ingeniero informático que tuvo un pasado muy difícil a manos de una madre extremadamente controladora. Según sus propias declaraciones en la policía, Meiwes había querido tener un hermano, pues los que tenía se fueron a vivir con su padre, abandonándolo. Dijo que tenía un amigo imaginario, que era el reemplazo de sus hermanos, y con eso creía que podía llenar un vacío, pero los maltratos por parte de su madre al parecer lo trastornaron y muchos creen que esa es la principal razón por la que empezó a desarrollar una fantasía con tintes eróticos, pues sentía atraído hacia los muchachos de su edad, y entre sus fetiches más enfermos figuraba siempre el canibalismo. Otra curiosidad es que estuvo en el ejército durante unos años, obteniendo el rango de Oberfeldwebel, y luego de dejar el campo militar se dedicó al cuidado de su madre hasta que ésta falleció. Ya cubrimos el pasado de Meiwes, ahora vayamos a los hechos del crimen. Después de la muerte de su madre, Meiwes, de 42 años en ese entonces, estuvo participando en foros muy raros de internet, en donde manifestaba a través de publicaciones y comentarios sus deseos de comer la carne de otra persona. Mediante un anuncio en una de esas páginas web, él publicó el siguiente mensaje para poder atraer a su presa. Busco varones jóvenes y robustos, de entre 18 y 30 años, para ser devorados. Fue así como conoció a un hombre llamado Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero berlinés de 43 años que respondió su mensaje, y luego de unas cuantas reuniones en donde Brandes manifestaba sus deseos con respecto a temas de violación, tortura y muerte. De esa forma acordó con Meiwes con satisfacer los fetiches de cada uno. Brandes era un hombre que durante mucho tiempo tuvo la fantasía de ser devorado por cualquier persona que fuese capaz de cumplir su fantasía. Ambos se sacaron la lotería, y su premio es la descripción sacada de nuestras peores pesadillas. Por petición de Brandes, Meiwes comenzó con los genitales, y a pesar del dolor que manifestó su víctima, expresaba un gran placer según sus declaraciones. Luego consiguió arrancar las demás partes del cuerpo, y con la ayuda de medicamentos, Meiwes logró calmar los dolores de su víctima por medio de medicamentos. Después de este macabro acto, Meiwes siguió con más anuncios similares en los mismos foros de siempre, cosa que alertó a muchos usuarios y estos a su vez, informaron a la policía sobre este caso. Después de un año del asesinato de Brandes, Meiwes fue arrestado el diciembre del 2002. Durante el juicio, Meiwes contó toda la verdad sobre el asesinato, incluyendo testimonios y hasta pruebas en las cuales probaba que Brandes dio su consentimiento para llevar a cabo este sacrificio en el cual hacían realidad sus retorcidos sueños. También debo resaltar que Meiwes grabó un metraje de unas 4 horas de duración en las cuales mostró todo el crimen. Este video está resguardado por autoridades alemanas y es un caso de Lost Media, aunque hay rumores que dicen que se pueden encontrar algunos fragmentos de este en la Deep Web.
El primer juicio llevado a cabo en enero de 2004, Maives es condenado a 8 años de cárcel, con una apelación por parte de la fiscalía, mientras que recién en el año 2006, fue condenado a cadena perpetua. Este caso llamó tanto la atención, siendo uno de los más espeluznantes en la historia de Alemania, que inspiró películas como Rothenburg y Cannibal, ambas del año 2006, canciones como Iten de la banda Bloodbath, y Main Tale de la banda Rammstein, y se le hicieron referencias en programas de televisión como Die Crowd, Hannibal, y en videojuegos como Venaned. Hola, aquí el Jesús Christ al habla en este especial de Halloween preparado por Lucio. Ahora es mi turno de narrar. Alrededor de finales de los años 70 e inicios de los años 80, se reportaron numerosas desapariciones alrededor del país del sol naciente. Todo comenzó en un 15 de noviembre de 1977, en la ciudad de Niigata. Megumi Yokota, de 13 años de edad, había terminado su última práctica de bádminton y se estaba despidiendo de sus amigas a unos 250 metros de su residencia. Su casa estaba a unos 7 minutos caminando. Pero había pasado una hora y no llegaba, y su familia comenzó a entrar en alerta. Saki Yokota, la madre de Megumi, fue al gimnasio de la secundaria Yori, el instituto donde Megumi estudiaba, pero el vigilante dijo que ya se había ido hace un rato. Esto encendió las alarmas y la policía se comenzó a dar en su búsqueda, comenzando primero por la costa. La investigación se extendió a 3000 días, pero no llevó a ningún resultado. Lo que no sabían es que para aquel momento la habían llevado forzosamente a suelo norcoreano. El ejército norcoreano había organizado una campaña de secuestros en países enemigos, teniendo a Japón como objetivo principal. El programa tenía la intención de que las víctimas les enseñaran el idioma y las costumbres de Japón a los espías norcoreanos. También habían secuestrado a personas de mayor edad para obtener y suplantar sus identidades, de las cuales se cree que los asesinaron al instante. Según declaraciones de un espía norcoreano que había desertado a Corea del Sur en 1993, uno de los secuestradores le contó en 1988 que aquel secuestro había sido un error no planeado. Ellos no tenían la intención de llevarse a una niña. 2 agentes estaban terminando una misión de espionaje en Niigata y esperaban su bote de recogida, pero ellos se dieron cuenta que alguien los había visto en la carretera. Con temor a ser descubiertos, agarraron a la persona que habían visto. Ese alguien era Megumi, quien era bastante alta para su edad, y en la oscuridad no se dieron cuenta que era una niña. Megumi estuvo encerrada 40 horas en una bodega a oscuras y se encontraba con las uñas desgarradas y ensangrentadas en un intento de escapar. Los agentes que se la llevaron fueron reprendidos por tal error. Los cuidadores estatales de la niña le habían prometido que si trabajaba duro y aprendía coreano con fluidez, le permitirían llevarla a su casa, lo cual fue un engaño. La intención de Corea del Norte sería obligarla a trabajar como una entrenadora de espías, enseñando el comportamiento y el idioma japonés en una escuela de élite para espías, tal como había mencionado previamente. En las ciudades costeras durante finales de los 70 crecían más los rumores. Habían luces de barcos desconocidos, paquetes de cigarros coreanos tirados en la costa y se reportaban señales extrañas de radio. En agosto de 1978 una pareja en la playa de la prefectura de Toyama fue amordazada, encapuchada y esposada por 4 hombres, los cuales hablaban japonés con un acento muy distintivo. Dicha pareja tuvo la suerte de que un paseador de perros estuviera cerca y el perro estuviera ladrando, lo cual espantó a los secuestradores, dejándolos libres al instante. Algunos tuvieron menos suerte. El 7 de enero de 1980, el periódico japonés Sankei Shimbun publicó una noticia en primera plana. 3 parejas se evaporan misteriosamente a lo largo de las costas de Fukui, Niigata y Kagoshima durante sus citas. ¿Está involucrada una agencia de inteligencia extranjera? No fue hasta 1987, que finalmente una terrorista llamada Kim Hyun-hui afianzó el vínculo con Corea del Norte. Ella había sido responsable de matar a 115 personas al haber introducido una bomba en un avión de pasajeros. Durante el juicio, ella testificó que había sido una agente norcoreana actuando bajo órdenes del Estado y que su maestra había sido una japonesa secuestrada que vivió ahí durante 2 años. El testimonio había sido convincente, pero no lo suficiente para que el gobierno japonés lo reconociera.
Finalmente, para el 21 de enero de 1997, tras presunta información de que Megumi aún seguía con vida, la familia Yokota hizo una aparición en televisión y se planteaban preguntas en el Parlamento. Para mayo de ese mismo año, el gobierno japonés confirmó públicamente que no era un caso aislado y que había numerosos casos como el de los Yokota. Notaron que los patrones eran muy similares, la mayoría de las víctimas eran jóvenes que pasaban por las playas de Japón. Finalmente, para el 17 de septiembre de 2002, el primer ministro japonés visitó Corea del Norte para encontrarse con Kim Jong-il, quien admitió que había secuestrado a 13 ciudadanos japoneses, de los cuales, afirmó que 8 ya habían muerto y les proporcionaría sus certificados de defunción. Algunos afirman que en realidad no fueron 13 víctimas, sino más de 100. Corea del Norte había perpetrado muchos más secuestros en otros países, secuestrando a 485 o 486 ciudadanos de Corea del Sur, secuestrando a varias mujeres de Líbano, así como un intento de secuestro en Belgrado, en aquel entonces capital de Yugoslavia y actual capital de Serbia, y varios testimonios de otros ciudadanos secuestrados, incluyendo 2 chinos de Macao, 2 holandeses, 3 franceses, 3 italianos, un jordano, 4 malayos y un singapurense. Con esto me despido, hasta otra. Los tiroteos escolares quizás sean los atentados más horribles de todos, pues se cobran la vida de los más vulnerables, es decir, los niños y adolescentes. Muchos tienen la creencia de que ese tipo de tragedias ocurren únicamente en los Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. Ahora les contaré un caso ocurrido en Finlandia, considerado uno de los crímenes más aterradores en ese país. El Instituto Jokela será recordado como el escenario de lo peor que vio la sociedad finesa, o por lo menos uno de los peores. Pekka Erik Auvinen, conocido también como Sturmgeist89 en YouTube, fue un usuario que a sus 18 años perpetró la masacre cobrándose la vida de 8 personas, incluyendo a una enfermera y a la misma directora del instituto. Eric, como supondrán, era una persona bastante tímida y calmada, con notas más que aceptables, que se solía aislar de los demás chicos del instituto, lo que generó que lo acosaran por ese motivo. Debido a eso, sus padres lo introdujeron en un tratamiento para mejorar su salud mental, pero como lo diagnosticaron como alguien que no tenía problemas demasiado graves, se le recomendó consumir antidepresivos, mismos que consumía de forma irregular. En cuanto a su canal de YouTube y su cibervida como Sturmgeist89, solía ser un gran aficionado por las armas de fuego, y eso se puede notar en algunos de sus vídeos como Just Testing My Gun, en donde realiza una práctica de tiro bastante simple. Otro de sus vídeos más famosos fue Me y Catherine, en donde Eric muestra una pistola, un cargador y varias balas, y después se puede ver al joven empuñando el arma con una camiseta con la leyenda que decía: "La humanidad está sobrevalorada". También llegaba a ser bastante apasionado, por no decir fanático y fundamentalista, hacia los movimientos de extrema derecha y extrema izquierda, y eso último lo manifestaba tanto en internet como en la vida real. Esto era bastante contradictorio. Eric manifestaba sus deseos de hacer el tiroteo con la siguiente declaración: Estoy preparado para luchar y morir por mi causa. Yo, como un selector natural, eliminaré a todos aquellos a quienes considere incapacitados, vergüenzas de la raza humana y fracasos de la selección natural. Durante el tiroteo, algunos de los estudiantes que se encontraban en el instituto en el momento del tiroteo huyeron por las ventanas, mientras que otros se ocultaron en lugares como aulas o armarios. La policía finlandesa informó de que el autor del tiroteo disparó también contra los agentes que acudieron a la escuela. Al final, Eric terminaría quitándose la vida, dando así por concluido uno de los eventos más trágicos en la historia moderna de norte de Europa. Muy buenas mis Tuniers. Lucio me sugirió investigar sobre el atentado de la embajada de Israel para su vídeo.
Y lo que pude encontrar fue que en el 17 de marzo de 1992, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, ocurriría uno de los actos más tristes de la historia argentina, ya que una camioneta con una bomba dentro chocaría contra la embajada de Israel, que tras explotar causó daños horribles no solo en la embajada, sino que también destruyó parte de una iglesia y a una escuela que estaban cerca de ahí. Hubo bastantes heridos y muertos en la explosión, tanto israelíes como argentinos dentro o cerca de la embajada. La mayoría de personas que estaban cerca del lugar y vieron cómo sucedió, trataban de ayudar a sacar a las personas de los escombros para llevarlos al hospital. La gente que vivió eso, recuerda con bastante tristeza lo que sucedió. Y por si alguien pregunta por qué resalte el nombre de Carlos Saúl Menem, es debido a que durante su gobierno hubo ciertos atentados relacionados al terrorismo, siendo el primero el que les llegue a contar. Se cree que fue porque en su visita a Israel pudo haber causado indignación en muchos grupos terroristas, aparte de que un año antes envió ayuda a la coalición liderada por Estados Unidos y Kuwait un año antes. Pero hubo otro igual de grave, siendo el caso de la AMIA. Este otro atentado ocurría 2 años después de lo sucedido en la embajada de Israel, siendo durante el 18 de julio de 1994 una Renault Trafic se estrellaría contra la AMIA, causando varias muertes y heridos más de lo que sucedió durante el atentado de la embajada de Israel, siendo considerado el mayor atentado que sufrió Argentina. Estos casos fueron investigados por agencias de inteligencia de Israel, Argentina y los Estados Unidos. El FBI y la CIA especularon que países como Irán habían dado apoyo logístico a los perpetradores. También con la ayuda de agentes de la inteligencia argentina, el Mossad emitió un informe en el año 2022, dado a conocer primero por el periodista israelí Ronen Bergman del New York Times. Este último luego publicaría un resumen de toda la información dada por la inteligencia israelí, como el medio de transporte de los artefactos explosivos que se usaron en el atentado, planes de ataque, la compra de pasaportes falsos usados por los terroristas, etc. Israel asumió que Hezbollah perpetró el atentado para vengar a Abbas al-Musawi, antiguo secretario general del grupo terrorista, quien fue asesinado el 16 de febrero de 1992. El New York Times publicó lo siguiente al dar por concluido este caso. Los atentados en Argentina cambiaron las reglas del juego entre Hezbollah e Israel, y provocó que Israel fuera más reacio a intentar asesinar a altos miembros de la organización por temor a represalias, según 4 exfuncionarios israelíes. Esa renuencia contribuyó a debilitar la posición de Israel contra Hezbollah a fines de la década de 1990, cuando sufrió grandes pérdidas en Líbano, lo que finalmente lo llevó a retirarse del país en mayo de 2000, dijeron los exfuncionarios. Añadieron que el temor a las represalias fue también una de las principales razones por las que Israel decidió no atacar las instalaciones nucleares iraníes en 2012. Esta publicación dividió la opinión de muchas personas en la comunidad internacional y en Argentina en particular, quienes pedían acceso al informe completo. Y antes de terminar con el tema, algunos teóricos de la conspiración tanto de Estados Unidos, como de Israel y América Latina, decían que el atentado pudo haber sido perpetrado por cédulas neonazis, debido al gran número de jerarcas del Tercer Reich que huyeron hacia el país sudamericano, pero esta teoría carecía de argumentos y debido a la falta de pruebas y de los indicios de que Hezbollah fue el verdadero perpetrador, hizo que esta teoría fuese dejada de lado. Eso sería todo lo que tengo que comentar sobre estos atentados. Bueno, nos veremos mis Tuniers en otro momento. Bye bye Lucio. Hola, soy el señor Ghost y ahora estoy aquí colaborando con Lucio en este especial de Halloween. Esta vez voy a narrar un acontecimiento que fue bastante horroroso en Colombia y que hasta el día de hoy dejó marcas imborrables en el país cafetero. El 23 de enero de 1994, en el barrio La Chinita, ubicado en la ciudad de Apartadó, en el departamento de Antioquia, Colombia, se vivió una tragedia que dejó una huella imborrable en la historia del conflicto armado colombiano: la masacre de La Chinita. Para entender los hechos, es importante situarnos en el contexto de violencia que vivía Colombia en ese entonces.
La región de Urabá era un punto clave en la disputa entre grupos armados ilegales. En particular, el territorio fue escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación, y otros actores, incluidos los paramilitares. En el año 1991, el EPL firmó un acuerdo de paz y entregó las armas. Sin embargo, algunos de sus excombatientes se reintegraron a la vida civil en medio de una creciente desconfianza y tensión con otros grupos armados, entre ellos, las FARC. En la madrugada del 23 de enero de 1994, un grupo de hombres armados, presuntamente pertenecientes a las FARC, ingresó a una fiesta que se celebraba en La Chinita, donde exmiembros del EPL convivían con la comunidad. Los atacantes abrieron fuego indiscriminadamente, asesinando a 35 personas y dejando decenas de heridos. Existen diferentes versiones sobre los motivos detrás de esta masacre. Según fuentes cercanas a las FARC, el ataque fue una represalia contra antiguos miembros del EPL, a quienes acusaban de haberse aliado con grupos paramilitares tras la desmovilización. Sin embargo, esta versión ha sido fuertemente criticada, ya que muchas de las víctimas eran civiles sin vínculos directos con grupos armados. Algunos observadores también han señalado que la masacre pudo ser parte de la lógica de lo que se conoce como limpieza social y control territorial en la que varios actores del conflicto participaron durante esos años. La masacre de La Chinita provocó una condena generalizada tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el ataque y lo señalaron como una violación flagrante al derecho internacional humanitario, dado que se trataba de una acción contra civiles desarmados. El hecho también complicó aún más las relaciones entre los grupos desmovilizados del EPL y la comunidad, y profundizó la espiral de violencia que continuaría afectando la región de Urabá durante los siguientes años. Hoy, a más de 30 años de los hechos, la masacre de La Chinita sigue siendo un recordatorio doloroso de los horrores del conflicto armado colombiano y de la necesidad de avanzar hacia una paz genuina. Las víctimas y sus familiares continúan exigiendo justicia y verdad, mientras Colombia trata de sanar las heridas de su pasado. Es un episodio que aún genera reflexiones complejas sobre la violencia, la justicia y el perdón en una sociedad que lucha por superar las cicatrices de la guerra. Con esto me despido. Hasta pronto. Volvemos a ver otro caso de terrorismo, pero este fue quizá el primer caso de asesinato masivo por medio de la violencia interna en mi país, y que el fanatismo de izquierda no es menos violento que el de derecha. El 17 de mayo de 1980 se inició un evento conocido por nosotros los peruanos como la época del terrorismo, iniciado por dos grupos terroristas surgidos de las alas más radicales del Partido Comunista: Sendero Luminoso, de carácter maoísta, y el MRTA, de carácter estalinista. El Estado en su ineficiencia con respecto a los temas sobre los avances sociales en el interior del país fue el caldo de cultivo perfecto para estos grupos, pues muchos campesinos y obreros se unieron a su causa, pero como pasa con todo grupo fanático, los comunistas abusaron de aquellos que supuestamente querían ayudar, viéndose su hipocresía en cuanto a las clases trabajadoras se trata. Si bien Sendero Luminoso organizó un año después la masacre de Soras cobrándose más víctimas, y el MRTA perpetró la masacre de Tarapoto en el año de 1989 en contra de la comunidad LGTB, lo cierto es que esta masacre fue el antecedente de lo que los comunistas hicieron. Todo esto comenzó en el mes de marzo de 1983, cuando unos días antes de la masacre, varios miembros de la comunidad asesinaron a un comandante del grupo terrorista llamado Olegario Curitomay, debido a los abusos que cometió en contra de los campesinos. Días después, el 3 de abril se inició el infierno, cuando un contingente de 60 militantes comunistas atacó los pueblos de Yanacolpa, Atacara, Yachua, Muila Cruz y Lucanamarca, y en esas localidades asesinaron sin piedad mediante armas de fuego, machetes, hachas y cuchillos a unos 69 campesinos, de los cuales había algunas mujeres embarazadas, aparte de 18 menores de edad, y eso último incluye por supuesto a aquellos que ni habían pasado de los 6 años. Algunas de las víctimas también se les ha infligido quemaduras con agua hirviendo.
Cuando los militares y los medios llegaron al lugar solo vieron una orgía de sangre y muchos cuerpos tirados, incluyendo los cuerpos de unos niños pequeños cuyos sesos estaban por el suelo. El genocida Abimael Guzmán, líder de la organización, admitió que él fue el que ordenó la masacre en contra del pueblo de Lucanamarca cuando se ofreció para ser entrevistado por sus seguidores a través del periódico El Diario, que era administrado por los comunistas en la clandestinidad. Dijo lo siguiente para indignación de toda la población del Perú. Frente a acciones militares reaccionarias, respondimos con una acción devastadora. Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros lo hemos olvidado, es seguro, porque obtuvieron una respuesta que no imaginaron posible. Más de 80 fueron aniquilados, esa es la verdad. Y decimos abiertamente que hubo excesos, como se analizó en 1983. Pero todo en la vida tiene dos aspectos. Nuestra tarea fue asestar un golpe devastador, para hacerles entender que no iba a ser fácil. En algunas ocasiones, como esa, fue la jefatura central misma quien planeó la acción y dio las instrucciones. Así es como era. En ese caso, lo principal es que les asestamos un golpe devastador, los detuvimos y entendieron que estaban tratando con un tipo diferente de luchadores populares, que no éramos los mismos que aquellos con los que habían peleado antes. Esto fue lo que entendieron. Los excesos son el aspecto negativo. Si diéramos a las masas muchas restricciones, requerimientos y prohibiciones, no significaría que en el fondo no quisieron que las aguas se desbordaran. Y lo que necesitábamos era que las aguas se desbordaran. Porque sabemos que cuando un río desborda sus orillas, causa devastación. El punto principal era hacerles entender que éramos una nuez dura de romper y que estábamos listos para todo. Como una última curiosidad, uno de los sobrevivientes de la masacre fue un campesino llamado Edmundo Camana Sumari, apodado Celestino Xente, fue la cara visible de los horrores que cometieron los comunistas en esa época. Fue atacado por los militantes comunistas y fue capturado y estuvo a su merced. Los comunistas también habían capturado a otros campesinos y los liquidaron a base de hachazos, pero para fortuna de Edmundo, este logró sobrevivir al ser dado por muerto. Al ser hallado por los militares y la policía fue trasladado al hospital de Ayacucho, donde finalmente estuvo a salvo. Por temor a las represalias, ocultó su verdadera identidad con el alias anteriormente mencionado de Celestino Xente, aparte de que se negó a testificar en la CBR por el mismo motivo. Años después, este pobre hombre murió bajo circunstancias paupérrimas y muchos acusaron a los medios de usar su muerte para hacer propaganda política, mientras que otros contraatacaron acusando de comunistas o vendidos a los que afirmaron eso. La masacre de Lucanamarca representa para muchos la máxima escala de la maldad. La época del apartheid en Sudáfrica ha sido uno de los eventos más indignantes de todo el siglo XX, pues se cometieron masacres como la ocurrida en los disturbios de Soweto y otros crímenes similares podían probar lo brutales que podían ser los supremacistas africaneres. Pero si creían que los negros y otros grupos étnicos provenientes de Asia ya era algo horrible, pues había otras víctimas más. El proyecto Aversión fue un programa llevado a cargo por altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica para tratar de llevar a cabo terapias de conversión para hombres homosexuales y bisexuales, quienes estaban entre los reclutas. Daba igual si eran africaneres o de ascendencia británica, pues estos también sufrieron de dichos experimentos macabros. Las políticas con respecto a la homosexualidad eran duales, en el sentido de que, si bien los altos mandos no tenían agrado hacia la homosexualidad, no podían negarse a aceptar reclutas homosexuales porque de lo contrario, no tendrían suficientes reclutas dentro de las tropas. Los experimentos consistían entre castración química hasta terapia de electrochoque. Para el régimen del apartheid los homosexuales no eran más que simples enfermos mentales a las cuales se les debía curar su enfermedad, la cual era contraria a lo establecido por los supremacistas africaneres, pues intencionalmente los obstaculizaban para que no pudiesen acceder a rangos militares de más prestigio.
Durante las pruebas de electrochoque a los reclutas homosexuales se les mostraba una foto en blanco y negro de un hombre desnudo y una foto a color de una mujer desnuda. La idea era que al seguir mostrando la foto del hombre desnudo los hombres dejarían de mostrar excitación con tal de, entre comillas, curar su supuesta enfermedad, ya que la meta era que mostraran excitación cuando la foto de la mujer fuese mostrada, pues así se habría cumplido con éxito este experimento, pero como habrán imaginado, esta terapia fracasó y llevó a los altos mandos a ordenar que a los reclutas se le hiciese a cabo cirugías de reasignación de sexo forzadas. Eso llevó a varios reclutas a quitarse la vida. Se cree que las víctimas de esas prácticas fueron unos 900 o 1000 hombres entre los 16 y 24 años de edad. Todo esto quedó en el olvido hasta la caída del apartheid, en donde con el trabajo conjunto de activistas, periodistas y científicos se llegó a sacar a la luz los registros de estos horribles experimentos. El principal responsable de ese crimen fue Aubrey Levin, un psiquiatra canadiense nacido en Sudáfrica. Él logró maquinar todo esto excusándose con que los pacientes se ofrecieron voluntariamente a este tipo de tratos, cosa que no convenció a nadie durante su juicio, pues incluso entre reclutas de origen británico y africano que no eran homosexuales habían denunciado que recibieron malos tratos durante sus servicios en el ejército debido a dichos experimentos. Es por eso que Levin fue condenado a 5 años de prisión en el año 2014 debido a su avanzada edad, pues en ese entonces tenía unos 76 años. Ya para finalizar, en el año 1995 la Asociación Médica de Sudáfrica emitió una serie de comunicados en donde se disculpó con las víctimas y sus familiares, además de dar más difusión a este caso. Y así concluimos con este especial de Halloween. Si llegaron hasta este punto, gracias por ver este video. Yo sé que se me pudieron escapar algunos casos, y sí, son bastantes. Y bastantes. Y bastantes. Pero bueno, quizá las aguardemos en el próximo especial dentro de un año. Agradezco a todos los invitados por haber contribuido con este trabajo audiovisual. En serio, gracias. Eso es todo, yo soy Lucio, y les deseo a todos unas muy buenas noches y muy buena suerte.